nombre es Angie, él es Javier, nosotros somos directores de la Escuela de Baile Código. Bueno, vamos a hacer este video porque sin ánimos de ofender a nadie, queremos dar nuestro punto de vista sobre un asunto que está pasando y que nos llamó bastante la atención. Tenemos 6 años con la academia, así que podemos dar nuestro punto de vista desde ambos lados, ¿ok? Tanto como directores de una academia como bailarines de calle. Entendemos ambos puntos. Siempre la gente de las academias la quieren poner por el piso. Para nadie es un secreto que es súper difícil que vean a un bailarín que es formado en una academia como un bailarín respetado, porque no creen posible que un bailarín de una academia pueda defender en calle con freestyle. A mí muchas veces pasa lo opuesto. Muchos bailarines de academia critican a los bailarines que aprendieron en la calle o que hacen freestyle, se burlan de ellos como que tú eres malo agarrando coreografía, tú lo que sabes es hacer lo tuyo y ya. Entonces la maldad está de ambos lados, nadie es mejor que nadie. Siempre las personas creen que el estilo que ellos desarrollan es el mejor. Es el mejor. O sea, si yo soy hip hopper, yo siempre, bueno, no todos, pero me ha pasado que muchos hip hoppers creen que el hip hop es mejor que todo lo demás. Claro. O muchos b-boys creen que el breaking es lo mejor que hay. O muchos bailarines de comercial creen que el comercial es lo mejor que hay. Entonces, claro, todo el mundo va a tirar para lo que practican, ¿sí? Muy pocos tienen como que la humildad o esa mente abierta de poder adaptarse a otros estilos y de aceptarlos a todos y respetarlos a todos por igual. Sobre ese punto queríamos hablarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos formamos en academias, a veces nos dan una información. Esa información puede ser buena como puede ser una información que no es tan buena. El internet ahorita está a la mano de todos y es deber de todos de cuando nos dan una clase investigar, pero no investigar en la primera página que me aparece, no investigar en YouTube, o sea, tratar de preguntarle, profesor, ¿quién es el creador? O cuáles son sus principales exponentes, quiénes son los que están teniendo tendencia, cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos. Eso es lo que nos va a hacer crecer a nosotros como bailarines, ¿sí? Entonces es muy complicado cuando critican al bailarín de academia porque puede evolucionar igual o hasta más rápido que un bailarín de calle. O tampoco puedes criticar a un bailarín de calle porque de repente no tenía el dinero o no tenía un lugar donde aprender lo que él o ella quería aprender. ¿Por qué estamos comentando esto? Porque vimos una publicación que salió por allí. Muchas publicaciones sobre una cosa que son con la raíz de los nombres que se le dan a cada estilo. Yo no es que tengo la verdad absoluta. Comencé hace 15 años a hacer breaking, pero he practicado danza nacionalista, he practicado comercial, he practicado casi todos los estilos de calle a nivel de coreografía y a nivel de freestyle también. Pero yo siempre donde me paro digo que soy b-boy porque fue con lo que empecé y es lo que me gusta y es lo que practico hasta el día de hoy. Ok, yo comencé bailando en 2005. No sé, tengo desde esa cantidad. Entonces, lo poquito, porque siento que hay mucha gente que tiene de repente muchísima más información que nosotros. De hecho, aquí nosotros tenemos, esto es parte de un libro que nosotros tenemos con información de todo lo que hemos tratado de aprender durante todos los años. Y tratamos de tenerlo todo lo más ordenado posible, tratar de buscar, investigar. Cuando vemos a personas viejas, preguntarle. Cuando yo comencé bailando, uno de los estilos que me llamó mucho más la atención fue el cron. ¿Qué pasa? Dentro del cron hay una historia bien particular y voy a tratar de resumirla lo máximo posible y me perdona si me salto detalles o si no digo la información exacta como tal. Ty Ace es el creador del cron como lo conocemos hoy. ¿Por qué digo creador? Él comenzó bailando algo que se llamaba clowny, ¿ok? El clowny, Ty Ace lo evolucionó a una manera en donde él creó unas bases, unos fundamentos y un nombre nuevo en donde englobaba un concepto
y que en ese momento se formó lo que era el crumb, ¿ok? Para resumirlo de esa manera. Javier también me puso otro ejemplo que me pareció interesante. Exacto. Por ejemplo, muchas personas saben la historia de que en los años 70 el breaking, si se puede decir así, evolucionó del rock dance o el up rocking, o como lo conozcan algunos, el up rock. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que evolucionó de allí, nada más el simple hecho de el up rock, que era bailar de pie, todo eso tiene una historia, todo eso tiene sus pasos, un fundamento, y nada más llevarlo al piso hizo que el baile cambiara, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es lo mismo, yo bailo up rock pero bajo el piso, sigue siendo up rock. Claro. ¿Qué pasa? Que hubo una cantidad de personas que se organizaron, ¿sí? Crearon un diccionario, crearon unos fundamentos para abrirle paso a un nuevo estilo. Te voy a dar un ejemplo claro en el breaking, que es un ejemplo que le he dado a muchas personas. En el año 2000, bueno, alrededor de los 2000, hubo unos b-boys de Europa que se empezaron a influenciar con el circo. ¿A qué me refiero al circo? A esta parte de contorsionismo, a esta parte de hat balancing, que son los que se paran de una mano y esas cosas, los que son acróbatas. Entonces empezaron a influenciarse en eso y a mezclarlo con su breaking, ¿sí? Y crearon el circus style. Y eso es un estilo de breaking conformado y patentado y que existe. Pasa. Tú no puedes decir, yo bailo circus style. No puedes hacerlo. Tú sigues siendo b-boy, tú sigues siendo bigger, tú sigues haciendo breaking, a pesar de que tu estilo es influenciado por otras ramas y por otras cosas. No deja de ser breaking, que es diferente a cuando yo hacía up rocking, me organicé, creé unos fundamentos, creé unos pasos, un groove, creé a su vez otro estilo llamado breaking. Ya no es up rocking, ya no es rock dance, ya no es up rock, sino que es break. Hasta le creé, hasta la música cambió. Claro. ¿Sí? Todo cambió para darle paso a un nuevo estilo. O sea, no es lo mismo hacer un estilo con influencias de otras cosas que crear un estilo nuevo. Son dos cosas diferentes que hay que tener muy claro. Sobre la música. Yo pienso que partiendo de ese tema de la música es donde nace todas estas confusiones que pueden haber. Ahorita obviamente el baile es algo que está de moda, es algo que mucha gente lo quiere hacer, pero cuando lo comienzas a hacer entiendes que es muy difícil y no todo el mundo aguanta. Entonces, ¿qué pasa? Con este rollo de la música es cuando comienzan a nacer mayor cantidad de tendencias. Obviamente cuando se hacen videos virales y todo esto, la gente empieza como a comercializar más esto. Entonces, con este tema de la música, yo creo que a partir de allí es donde nace mucho la evolución y lo que son las fusiones, ¿ok? Claro. Una cosa es fusión y otra cosa muy diferente es que un estilo nazca, ¿ok? Entonces allí es donde va nuestro punto de todo este video. Inclusive Bud Street, que es uno de los pioneros del hip hop como tal, él dice que si la música cambia, el baile tiene que cambiar. Si la música cambia, el baile tiene que cambiar. Si la música evoluciona, el baile tiene que evolucionar. Si se crea una nueva música, posiblemente se cree un nuevo baile también. Entonces, cuando vino Ben Withers a Venezuela, los que están en la cultura lo conocen. Ben, yo lo admiro mucho, me gusta cómo baila, y yo le pregunté que por qué se veía tanto en el extranjero personas que bailaban tan abstracto, que la música era música muy instrumental. Particularmente a mí no me llena, no me da esa energía, esa cosa. ¿Por qué si alguien baila de esa manera, por qué sigue siendo hip hop si no hace base y si no hace fundamento? Esta pregunta la hice porque muchos de mis alumnos, cuando uno le comienza a explicar
nosotros comenzamos a explicar con la base y los fundamentos del hip hop. Y ellos dicen, profe, pero ¿por qué tenemos que aprendernos eso si yo veo videos y en los videos no hacen eso? Entonces, claro, le tuvimos que explicar que mira, tienes que aprenderte las reglas para poderlas romper, tienes que aprenderte las bases y los fundamentos para poder evolucionarlos, hacerle variaciones y crear y llegar a tu estilo y que no bailes igual a los demás. Entonces Ben en ese momento lo que me respondió fue, si yo, Angie, yo salgo y yo le bailo a Javier, yo le bailo abstracto con la música tiqui, 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 y hago mis trabajos de brazo, hago todo y lo que hago es simplemente trabajo. No hago ni una sola vez groove y no hago ni una sola vez ningún party dance. O no hago nada de fundamento de hip hop, sino imagínense como una entrada de popping, por ejemplo. Como una entrada de popping pero rápida, ¿ok? Imagínate una entrada así. ¿Qué pasa cuando Javier me va a responder? Aquí es donde el hip hop viene a escena. Javier me va a responder con el popping rápido que yo hice, pero le va a sumar el groove a su manera. Pero siempre va a volver a hacer hip hop porque va a haber alguien que va a mantener esos fundamentos. Claro, porque, por ejemplo, cuando comenzó el hip hop, como tal, la música del hip hop de los años 90, el rap de los años 90, claro, suena muy diferente al hip hop que se escucha actualmente en competencia, en batallas, ¿sí? Entonces, no puedes, por más que quieras, es difícil bailar el hip hop con ese groove, con ese bounce tan marcado de los años 90, bailarlo con la música abstracta que suena actualmente, como también es al contrario. Si tú estás acostumbrado a bailar abstracto y te ponen un rap de los años 90, es difícil adaptarte a ese estilo. Por eso el hip hop evoluciona y tienes que saber lo que estuvo antes para poder hacer lo que está ahora. O sea, a partir de ese tema de la música, hay millones de cantantes que nacen a diario. Y obviamente ahorita hay un estilo de hip hop, bueno, ahorita no, siempre ha habido un estilo de hip hop en donde es como más lírico, más suave, más esto. Y a partir de allí, hace muchos años atrás, hace muchos años, hasta donde yo tengo entendido, a eso se le llamaba hip hop LA. De los cuales, hasta donde yo tengo entendido, dijeron que ese término estaba mal, que eso eran fusiones que se hacían, que bailaban jazz, que utilizaban más la línea, ¿ok? Y como usaban más líneas, lo fusionaron con el hip hop, o sea, haciendo pasos de hip hop, pero se veían muy estéticos. Por más que tú coloques, le voy a poner este ejemplo, un bailarín de ballet, tú lo colocas, y me ha pasado, un bailarín de ballet, tú lo colocas a hacer cualquier paso, es más, tú lo colocas a hacer simplemente groove y se va a ver muy diferente a alguien que entrene urbano como tal, porque la postura es diferente. Y también pasa al contrario. Y pasa al contrario. Pones a un bailarín que solo ha hecho hip hop en su vida y lo metes a una clase de ballet. Es muy difícil. Creo que este muchacho, que yo lo conocí en una competencia hace mucho tiempo, quiso decir, me imagino que son las nuevas tendencias que se están llevando, creo. Y algo que sí llevo muchos años escuchando, que es el hip hop lírico. A mí me da igual. Pero lento. A mí me da igual. A mí no me molesta, no me causa ninguna emoción de ningún estilo. Pero sí vi un video una vez del mismo Bud Street y Henry Link, que a ellos le preguntaron eso. Le preguntaron, ¿qué opinas del hip hop LA? Y ellos dijeron que es hip hop, que no deja de ser hip hop. Y hasta dijeron una historia que es un poquito medio como chimba decirlo. Busquen el video, es medio chimbo decirlo, pero dijeron que a ellos les molestó un poco cuando escucharon del hip hop LA, porque como que fueron unos bailarines de jazz de Hollywood que fueron a New York a hacer un taller, aprendieron un par de pasos, un par de cositas, y luego se volvieron a Hollywood y empezaron a venderlo y a hacer dinero con ese nuevo estilo que ellos estaban creando, que era el hip hop, pero como ellos no tenían ese dominio de groove, se les veía diferente. ¿Sí? Empezaron a trabajar en películas, a coreografiar muchas cosas, e hicieron dinero con eso, y a ellos les molestó un poco eso en ese momento, pero que ya les dio igual y broma, pero que sigue siendo hip hop, que el término hip hop LA estaba incorrecto, que es hip hop de aquí a Pekín.
Exacto, o sea, la única diferencia que le decían el era por lo que le estábamos comentando de las líneas, al igual que el hip hop lírico, hasta donde yo tengo entendido, es algo que simplemente usa las mismas herramientas, los mismos fundamentos que en el hip hop, pero simplemente tratas de fusionar movimientos de otras danzas. Último detalle que también quedó pendiente sobre el nacimiento de los nuevos estilos. Ah, ok. O sea, bueno, nacimiento no, el querer forzar un nacimiento de un nuevo estilo y el tener claro qué es urbano y qué no lo es. Colocando esas fusiones extrañas que... Fusiones, no son extrañas, o sea, son fusiones que en algún momento van a evolucionar y van a abrirse paso. Es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Eso va a pasar. ¿Sabes qué pasa? Que así como pasó, como hizo Type Ace, Rocksteady Crew, que un estilo nazca o que el estilo que tú bailas se respete dentro de la cultura hip hop, tienes que organizarte. Si tú no creas un diccionario, unos fundamentos que diferencien a ese estilo o a esa nueva danza que tú quieres crear con el hip hop, no te van a respetar. No te van a respetar, así de simple. No te van a respetar porque sigue siendo hip hop, ¿sí? Entonces, si tú quieres que tu estilo se respete, créale un nombre de verdad. Créale unos fundamentos e impártelo. Nadie te va a decir que no. Se ofende, ya. Por lo menos nosotros nunca tratamos de opinar sobre estas cosas porque a veces es complicado opinar. Y si estamos errados en algo, bueno, háganoslo saber en los comentarios, no sé. Claro, uno no es Dios, uno no es perfecto. Si de repente dimos alguna información que Yo es mentira. Lo sé todo, ella no lo sabe todo, uno siempre aprende. Sí, entonces bueno, esa es nuestra opinión.